Buenos días, hoy vamos a ver la clase número 505. Y procedo a compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. La clase se llama Empresa y Ambiente. Entonces, ahí. Muy bien, la empresa y el ambiente. Puntero, el último. Bien, ahora sí. Bueno, la empresa y el ambiente. Eh, Esta clase en sí está basada principalmente en las normas ISO, digamos, 14001, que es justamente que habla de la empresa y el ambiente, o mejor dicho, de la parte medioambiental de la empresa, eh, abocada a la parte medioambiental. Bien, un segundito que... Ahí. Bien. Hasta la primera mitad de la década de los 70, 1974 en adelante, las empresas no consideraban la variable ambiental en su proceso de producción. Los daños producidos por al ambiente por una organización X, no eran tenidos en cuenta por la misma, tanto a nivel ambiental como a nivel económico, por lo que esta no tenía motivos, digamos, para dejar de contaminar, ¿no es cierto?, de dañar el ambiente. Ahora fíjense, durante la crisis del petróleo de 1973, un poquitito antes, la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, tuvo unas consecuencias positivas. Además de fomentar una vuelta a la diversificación energética, ahora vamos a hablar por qué, dada la precariedad de las reservas de petróleo, se empezaba a reconocer el creciente impacto ambiental generado por las sociedades industrializadas y especialmente por la quema de combustibles fósiles que en un futuro no muy lejano podrían agotarse. Cuando Estados Unidos comienza a, a quedarse sin reservas de petróleo, ahí empiezan a notar, digamos, que eh, la energía del petróleo, precisamente, era finita, tenía fin, podría acabarse o va a acabarse en algún momento. Y entonces, ¡apa! ¿Qué pasa acá? Dicen ellos. Y entonces a partir de ahí es que comienza, digamos, por eso les digo desde el 74 en adelante, digamos, eh, empiezan a darse cuenta de que algo estaba pasando, digamos, algo con el planeta Tierra estaba pasando que no era como ellos creían, consumismo puro, consumir, consumir, consumir y nunca se va a acabar. Parece que hay cosas que en un momento se van a acabar, dijeron. El impacto ambiental ocasionado por la manipulación y transformación de las distintas fuentes de energía convencionales, ha generado un nuevo marco diferente al que se produjo en dicha crisis allá en el 73. Ahora, el calentamiento global de la Tierra, producido por las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el agujero de la capa de ozono, y la difícil solución al tratamiento y almacenamiento de los residuos peligrosos y radioactivos, entre otros, estos podría decirse que son los principales, han propiciado una concientización de las sociedades industrializadas. Estas, a través de sus gobiernos, emiten y promulgan leyes en el sector energético cada vez más restrictivas, estamos hablando de la actualidad, ¿no es cierto?, en cuanto a criterios ambientales, lo que permite vislumbrar un principio de concientización a lo que se ha dado en llamar el desarrollo sustentable, que es un principio recogido del informe Brundtland, que habíamos visto ya anteriormente cuando hablamos de desarrollo sustentable, de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, allá en 1987. Y decía que el desarrollo sustentable es aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en riesgo las necesidades
de las generaciones futuras. Ahí se dan cuenta, digamos que con el petróleo, volviendo al 73, ¿no es cierto?, con la crisis del petróleo, Estados Unidos, esto no dura para siempre. ¿Y qué le vamos a dejar, no es cierto?, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de los hijos, de los hijos, de los hijos, y así sucesivamente. Y ahí también es que Estados Unidos dice, bueno, yo me quedo sin petróleo, y pone su vista, ¿no es cierto?, en los países del Medio Oriente. A pesar del hecho de proteger y asegurar la calidad de vida y el bienestar, suponga a corto plazo un coste para las empresas. Nada es gratis. Digamos, ser verde no es gratis. Siempre hay que pagar un costo. Para todo hay que pagar un costo. Para obtener cualquier tipo de beneficio siempre hay que pagar un costo. Y se puede afirmar que este coste sería infinitamente inferior al que poseen conceptos como la calidad de vida y el bienestar de la humanidad. Ahora vamos a ver las diferencias entre una GA, una gestión ambiental tradicional, que, por ejemplo, en Argentina, medio que es la que se está llevando, digamos, las empresas que lo aplican, es la que están llevando adelante con la GA del futuro, la gestión ambiental del futuro, que es la que tiene una visión mucho más verde. Vamos a ver las diferencias. La tradicional considera la variable ambiental como una interferencia. En realidad, el ambiente, cuando se tiene en cuenta los temas ambientales, lo que hacen es generar más problemas en lugar de buscar soluciones. Tomemos en cuenta el caso de la Laguna Francia, que si la comunidad, ¿no es cierto?, saltaba y decía, basta, no quiero que construyan en nuestra laguna, se construía. Entonces, para este tipo de empresas, las inmobiliarias en este caso, el tema ambiental es una interferencia. Ahora bien, para la GA de futuro, la planificación ambiental para prevenir la contaminación es la base. Primero, planificamos, vemos cómo puede llegar a afectar y buscamos soluciones para que no suceda. Punto. Luego, en la tradicional, actuación únicamente frente a demandas externas, ausencia de planificación. Insisto, si el pueblo no se levantaba, si la comunidad no se levantaba ante el proyecto de la Laguna Francia, no pasaba nada, se construía y nadie decía nada. Si pasa, pasa, sería la frase que, que, que enarbolaría, digamos, la gestión ambiental tradicional. Ahora bien, para la del futuro, la consideración del ambiente es como un factor estratégico más de la empresa. Tipo, no hay forma de que el tema ambiental esté fuera de la agenda en ninguno de los sectores de la empresa. Lo primero es el ambiente. Vamos de nuevo con la tradicional. Control técnico para cumplir exigencias reglamentarias. Nada más. Lo que pide la ley hasta ahí. Mientras que la de futuro, consideración de la actividad ambiental como un factor económico de desarrollo de competitividad. Digamos, no hay forma de crecer sin cuidar el ambiente. Posición defensiva, la tradicional. Posición defensiva frente a exigencias de las partes interesadas, que es lo que está pasando ahora con las inmobiliarias, ¿no es cierto? Y la Laguna Francia. Están buscando la forma, digamos, de evadir, le buscan la quinta pata al gato para salirse con la suya. Defensiva total. Ausencia de información, pero esto es a propósito. No conocíamos, no sabíamos, no se tuvo en cuenta. Y ahora bien, la de futuro, consideración de la actividad ambiental como un elemento de oportunidades. Siempre lo primero es lo ambiental. Y ustedes dirán, ¿qué, qué, qué manera habría de ganar si económicamente, ¿no es cierto?, si siempre se tiene en cuenta primero lo ambiental, porque absolutamente todas las actividades, cualquier actividad que hagamos, contamina.
Pero sí, fíjense, insisto, siempre para mí el mejor ejemplo es Alemania, de, de una sociedad, de un país, de una nación verde, es Alemania. Alemania siempre, no siempre, pero desde los años 70 puso el tema ambiental allá arriba. Alemania fue el primer país que tuvo a los green, los verdes, ¿no es cierto? De ahí sale todo el tema de etiqueta verde, conciencia verde, vivir verde. Bueno, tuvo a los green, que fue el primer partido político ecologista y ambientalista, digamos, que llevaron la parte ambiental y ecológica a diputados, a senadores y luego, y fueron, digamos, nunca llegaron a presidir el país, pero siempre estuvieron en el gobierno. Siempre se los escuchó y se los respetó. Digamos, estamos hablando de los años 70. En los años 70 ellos ya tenían una conciencia ambiental y formaron parte del gobierno. Nosotros recién, ahora, fíjense, estamos tratando de inculcarlo, pero más desde la parte social de la comunidad en sí, por ahí un poco de la parte educativa, pero yo creo que para nosotros, argentinos, y más como está en este momento, ¿no es cierto?, el país, es muy difícil, digamos, que lleguemos a tener un partido, ¿no es cierto?, ambientalista ecologista. Pero fíjense la importancia que tiene para ellos y desde cuándo. Desde allá, desde los 70. En este sentido, una política ambiental bien concebida puede ayudar a reducir los gastos, lo que se pierde, mediante ahorro de energía y materias primas. Eso ya lo fuimos viendo anteriormente, cuando veíamos que el tema de las auditorías, que decíamos que la auditoría ambiental busca la mejora continua, y la idea era dejar de producir tanta cantidad de residuos, usar menos materia prima, o por ahí la misma cantidad de materia prima, pero generar mucha más producción con esa materia prima, ¿no es cierto? Bueno, y generar beneficios marginales por la comercialización de los residuos, como cuando les daba el ejemplo del aserradero, ¿no es cierto?, que vendía el aserrín que para ellos era un residuo y ahora lo vendían al aserrín o generaban un nuevo producto. Para que la actividad de una empresa resulte más eficiente y la introducción a los criterios ambientales se ha de realizar a través de procesos de producción, y por este motivo que el diseño de una correcta GA, gestión ambiental de la empresa, juega un papel fundamental. Desde el punto de vista de las empresas, de las organizaciones, existen numerosos argumentos que pueden propiciar el cambio en su mentalidad hacia el ambiente, hacia el hogar. Acá tenemos las actividades X que realiza la empresa, los riesgos ambientales que esta empresa, digamos, podría generar o genera, la legislación ambiental, digamos, a la que está obligada a atenerse, y las partes implicadas, por ejemplo, la administración, grupos ecologistas, ambientalistas, vecinos, proveedores, los mismos proveedores. Yo les contaba, les di un ejemplo, ¿no es cierto?, que justamente en Alemania hay ciertos proveedores que si la empresa no tiene la etiqueta verde, no le suministran, digamos, los productos. Luego los consumidores, que seríamos nosotros. Por ejemplo, nosotros como consumidores, nuestra responsabilidad ambiental sería entre elegir, un ejemplo básico, entre un cepillo de dientes común o un cepillo de dientes de bambú que puede reciclarse, por ejemplo. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Volvamos a Alemania y a Europa en general. En Estados Unidos también existe este tipo de... Estamos hablando de países del primer mundo. Fíjense que los gobiernos y ciertas instituciones muy importantes, como yo les había dicho en su momento, por ejemplo, el BID, subvencionan la producción verde. Entonces, invento, yo que soy, mi idea es producir cepillos de dientes,
las empresas, digamos, en vez de producir un cepillo de dientes que el mango, ¿no es cierto?, sea de plástico, las empresas me financian, me dan mucho más presupuesto si en lugar de usar plástico utilizo bambú. Entonces, por ser verde, las empresas me financian. Y entonces, ¿qué pasa? Al yo tener ese financiamiento que me viene de arriba, no tengo, también me liberan de ciertos impuestos por ser verde, mi producto, mi cepillo de dientes de bambú, es mucho más barato que el cepillo de dientes común de plástico que contamina. Eso sucede allá, en el primer mundo. Acá es al revés. Acá, si querés comprarte el cepillito de bambú, te sale 3 veces más que el cepillito de plástico. Entonces, acá es más difícil tratar de ser verde, amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque no existe esa quita de productos a la etiqueta verde, perdón, de impuestos a la etiqueta verde, no existe el financiamiento, no existen los subsidios a la etiqueta verde, digamos. Pero bueno, por eso habla de consumidores, digamos. Como consumidores tenemos cierta responsabilidad con respecto al ambiental. Insisto, nuestro caso es muy difícil, pero bueno, se hace lo que se puede. Ok, me compro el de plástico, pero sabemos que el plástico también ahora podemos reciclar. Existen lugares, puntos verdes, donde podemos reciclar correctamente el plástico. Por ejemplo, insisto siempre, la Fundación Chamánica. Busquen, si no la conocen, tiene que ver con los kioscos del chamán, tienen un punto verde en Obligado al 1005, si no me equivoco, donde de lunes a sábado ellos reciben los diferentes materiales reciclables, plástico, vidrio, papel, metales, todos diferenciados en lo posible, secos y limpios. Y encima a cambio, la Fundación Chamánica te premia con los Chamán Coins, una moneda, digamos, una billetera virtual que es te da centavos por cada cantidad, porque ellos te pesan, ¿no es cierto?, el material, y te dan unos centavos para que vayas acumulando y luego puedas gastarlos dentro de cualquiera de los kioscos del chamán. Y uno dice, son centavos, me da re poco. Y sí, pero si lo tiro a la basura y vienen los recolectores de la municipalidad y se los llevan y todo termina en el basurero María Sara, no me dan nada. Entonces, si me dan poco, prefiero que me den poco a que no me den nada. Me están premiando por ser verde. Tenemos que verlo así, tenemos que aprender a verlo así. Y después, pero me da demasiado poco. Pero me da. Si comparamos con el María Sara, que no me da nada, este algo me da. Bueno, son formas de ver, digamos. Luego las compañías aseguradoras, insisto, ¿sabes? En el norte hay compañías aseguradoras que justamente no te cubren absolutamente todo si no tenés etiqueta verde. Bueno, el tema de los trabajadores, ¿no es cierto? Y los clientes. Ahora vamos a ver algunos, porque esto es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, desde las empresas. Ahora bien, sigamos siempre viéndolos desde el punto empresarial, desde el punto de vista empresarial. Los factores ambientales en sentido estricto, los factores ambientales en sentido estricto, se generan por la escasez de los recursos naturales, el efecto invernadero, el daño a la capa de ozono, entre otros. La lluvia ácida. Uno cree que la lluvia ácida ahora, digamos, que la lluvia ácida es propia de los países industrializados. Pero, ahora vamos a ver más adelante, insisto que ya también les hablé un poco del ciclo hidrológico, cuando se crean las nubes, que se condensa el agua que se había evaporado de cualquier superficie, supongamos un lago totalmente contaminado,
se evaporan sus aguas, los contaminantes se evaporan junto con el agua, se elevan, generan nuevas nubes contaminadas. Esas nubes, cuando se cargan completamente de, de electrones, comienzan a chocar entre sí y producen que las gotas que la están conformando a la nube comiencen a caer por la actividad, por la fuerza de gravedad. No siempre la nube queda arriba del cuerpo de agua que la formó. Las nubes, por acción del viento, también se desplazan. Entonces, voy a inventar, voy a decir una barbaridad. Una nube que se generó debido al agua que se evaporó de la laguna Francia puede llegar a precipitar, ¿no es cierto?, en Tirol, que sí, que es algo real, ¿no es cierto?, en Puerto Tirol. Bueno, lo mismo pasa con cuerpos de aguas contaminados. Generan esas, digamos, esa es son las lluvias ácidas, ¿no es cierto?, que fueron generadas a través de cuerpos de agua contaminados con material más que nada corrosivo. Entonces, cuando precipita el agua de este tipo de nubes contaminadas, van comiendo por lo general metales, corroen autos, a los edificios, por ejemplo, van corroen, ¿no es cierto?, las estructuras metálicas de los edificios que conforman, ¿no es cierto?, la base estructural de los mismos. Digamos, es algo muy, muy, eh, muy importante el daño que se genera. Entonces, insisto, no es solo en lugares industrializados donde se produce. Luego, tenemos los grupos de presión que actúan ante, por ejemplo, las organizaciones que no son verdes. En este caso sería, y vuelvo a la Laguna Francia, sería la comunidad que actúa contra las inmobiliarias, ¿no? Esto genera una opinión pública negativa, se exige el consumo verde, la etiqueta verde famosa, hay afectados, muchos afectados, actúan las ONGs. Luego está la parte de los requerimientos legales. Existe una responsabilidad por daños por parte de la organización, de la empresa. Se genera nueva normativa o debería generarse nueva normativa a partir de X conflicto ambiental. Aquí todavía no es así, porque ustedes saben que es muy difícil que se generen leyes nuevas, y menos en materia ambiental. Un ejemplo es la ley de no más TAS, no más tracción a sangre. Basta de carros tirados por caballos, esa era la idea. Se sacó, salió, digamos, la ordenanza municipal, si no me equivoco, hace unos 3 años o 2 años, fue aprobada por el municipio, digamos, cumple con todos los requerimientos, pero no fue, hay un término legal que no me está saliendo en este momento, se aprobó la ley, pero no se la puso en vigencia, no es la palabra, pero no se la puso en vigencia. La ley está, es 100% legal, pero no está en vigencia. Digamos, así que por eso siguen habiendo carros y siguen habiendo caballitos explotados. ¿Por qué? Porque el municipio va a generar. ¿Qué pasa si sacamos los caballos de circulación? El municipio va a tener muchas pérdidas y va a tener también un sector muy importante de la sociedad, que son justamente los carreros, que los va a dejar, digamos, sin su trabajo, digamos, sin su material de trabajo. Y por más que en un momento también acá el municipio les quiso dar los famosos ecotorkins, unas bicicletas, no, digamos, ¿qué pasa?
Yo entiendo, el carrero se desplaza en grandes distancias, pero todo el peso recae sobre el caballito, no sobre el carrero. Y bueno, y entonces el carrero no quiere hacerse cargo de usar su propio cuerpo con una bicicleta para cargar las cargas que le carga el caballito, digamos. Prefiero el caballito, prefiero que todo el trabajo lo haga el caballo, explotar el caballo. Bueno, eso entre otras. Limitaciones de carácter internacional. Por ejemplo, hay leyes que prohibieron, digamos, convenios, porque los convenios internacionales, les había dicho en un momento, también están por sobre, en principio, la Constitución Nacional, que es lo más importante que tenemos a nivel nacional nosotros, a nivel leyes. Entonces los convenios internacionales, hubo convenios que en donde se prohibieron a nivel mundial y debido eh, a el daño a la capa de ozono que se estaba produciendo, entonces se prohibieron los CFCs a nivel mundial, que eran los aerosoles que tenían cierta sustancia. Bueno, ahora ya eso está prohibido, eso ya no viene más. Esa sustancia X que traían los aerosoles ya fue eliminada. Luego los PCBs, que es un tipo de contaminante, digamos, que tenían, por ejemplo, los generadores de energía. Aquí en el Chaco todavía existen, en el país todavía existen algunos, en el Chaco también, principalmente en la parte rural, pero existe un convenio, si no me equivoco, para el 2020. Vamos a decir 2030, estoy inventando porque no me acuerdo muy bien la fecha, pero sé que tienen un stop. En tal fecha, 2030, tienen que desaparecer los transformadores eléctricos que utilizan PCBs, entre otros. Eso es todo algo que, digamos, normativa que baja a nivel mundial. Digamos, no te queda otra más que cumplir o cumplir, porque si no, todo el resto de los países se te viene encima. Luego está la parte de las razones económicas. La imagen de la empresa, al ser al tener la etiqueta verde, la imagen de la empresa mejora, se produce, obtenemos un ahorro energético que se ve reflejado, digamos, en la parte económica. Bueno, el coste del agua, de las materias primas, de la gestión de residuos. Los requisitos para la exportación. Bueno, acá no tanto, ¿no es cierto? Porque, insisto, allá en el norte, digamos, te eliminan una serie de impuestos que por ahí acá creo que son capaces de ponerte más impuestos si sos verde. Bueno, no, mentira, eso es un chiste malo que hice. Luego los pasivos ambientales. Los pasivos ambientales son consecuencias que se generan por no ser verdes, digamos. Luego tenemos motivos técnicos, como por ejemplo, esto se puede modificar a través de una producción limpia, como les hablaba antes, por ejemplo, que una chimenea, digamos, si tenemos una industria X, donde se utilizan chimeneas, ¿no es cierto? Y eliminamos a la atmósfera, ¿no es cierto? Residuos contaminantes, podemos utilizar ciertos filtros que filtran justamente toda la parte contaminante y permite que el aire, que el humo salga, pero ya sin contaminar, y todos los contaminantes quedan compactados, digamos, en los filtros, se cambian permanentemente, tienen una vida útil, un tiempo de vida útil. La eficiencia energética, por ejemplo, en vez de usar un foco común, ¿no es cierto?, usar eh, lamparitas LED, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, el ambiente se configura como el más importante. Estamos hablando de la gestión ambiental de futuro, ¿no es cierto? Por ahí en la que utilizan los países verdes y a la que nosotros debemos tender o tendemos a llegar a, ¿no es cierto? El más importante de los factores para la expansión de las actividades de muchas empresas. La insostenibilidad del actual modelo de producción industrial ha provocado la toma de conciencia hacia la protección del ambiente, haciendo reaccionar dos agentes esenciales del mercado, la administración y el consumidor. Como les decía, nosotros como consumidores, si tenemos que elegir entre el cepillo de dientes de plástico y el de bambú, a ver,
Creo que elegiríamos el de bambú, suponiendo que tengan el mismo precio. Bueno, y ahí viene la parte del consumidor. Y la administración, al dejar de vender su producto de plástico, no le va a quedar otra que volcarse a hacer ahora cepillos de dientes de bambú, porque dejó de vender los de plástico. ¿Por qué? Porque la gente le pide verde, le pide productos verdes. La respuesta de la administración pública debería ser ir aumentando continuamente la legislación referente a la protección y conservación del ambiente. De esta manera, la presión normativa debería ser hoy el elemento de mayor peso en la toma de decisiones de carácter ambiental de una empresa. No lo es, pero pensemos que estamos yendo por ese camino. La administración competente actúa en este campo advirtiendo a las empresas y legislando límites máximos de emisiones y vertidos y sancionando sus incumplimientos. Como les contaba la otra vez de los frigoríficos, ¿no es cierto?, que largan sus desechos líquidos al río Negro. Bueno, hay un máximo de emisiones y de vertidos que está controlado por la APA, la Administración Provincial del Agua, pero también les dije que había una trampa, que es mucho más barato seguir contaminando al ritmo que yo estoy contaminando y pagar la multa y no pasarme a un sistema, ¿no es cierto?, de producción verde que me sale mucho más caro que pagar las multas. Y seguimos siempre en el mismo circuito. Bueno, sancionando incumplimientos, no obstante, hay que reconocer que este es un sistema frágil y delicado. Otra de las vías de actuación de la administración es de incidir sobre el mercado. De esta forma, se consigue que la administración regule de forma indirecta al mercado a base de intentar que los costes ambientales de la fabricación y comercialización del producto se incluyan en su precio, de manera que los bienes y servicios menos agresivos con el ambiente se encuentren en el mercado en una situación ventajosa con respecto a productos similares que contaminan más o malgastan los recursos. Los dos cepillos de dientes. Esto se llama internalización de las externalidades. Estos son términos, ¿no es cierto?, económicos. Internalización de las externalidades. Externalidades son los gastos extras que se generan por proteger el ambiente. Y ahora, internalización de las externalidades sería yo como empresa me hago cargo de esos gastos para que no impacten, digamos, en los consumidores. No es que la empresa se hace cargo de los gastos, ya le digo, eso viene a través de cierto financiamiento que ellos reciben por ser verdes. Nadie se hace cargo de los gastos para que estos no recaigan en el resto, porque sí. La reacción del consumidor es la de ir aumentando el nivel de exigencias basados en conocimientos ambientales, no siendo una moda pasajera. Las necesidades básicas de un GAE o gestión ambiental de una empresa está determinada por la existencia de una legislación compleja y existente, la mejora de la calidad ambiental de sus servicios y productos y con ello las relaciones comerciales y su competitividad, el rechazo paulatino de la sociedad hacia actividades no respetuosas con el ambiente y la mayor vigilancia y control por parte de la administración competente. Algunas medidas de protección ambiental. El ambiente se encuentra presente en muchas de las tareas de la empresa, desde la producción, la distribución, comercialización, etc. En el proceso de producción de las industrias y de las empresas en general se necesitan materias primas, energía y agua. Las materias primas, provienen generalmente de recursos naturales no renovables. La energía genera en realidad importantes impactos ambientales para producirla. Y el agua también debemos considerarla como un recurso natural limitado, que eso yo les contaba en una de las primeras clases. Paralelamente, durante el proceso de producción se producen contaminantes. Siempre, cualquier actividad
genera impactos, tanto emisiones atmosféricas como ruidos, vibraciones, residuos, aguas residuales. Ahora podemos observar un esquema simplificado entre las empresas y el ambiente. Acá tenemos nuestra empresa, nuestra industria X. Genera contaminación atmosférica a través de sus chimeneas. Las materias primas son transportadas y se necesita energía para que esto suceda, el combustible. Los residuos que generan, entre otras cosas, son residuos líquidos, emisiones, lo que generan ciertas aguas contaminantes, contaminan el suelo, entre otras cosas. El suelo no solo se contamina por residuos sólidos, sino que también al contaminar las aguas, el agua que filtra va contaminando. El agua contaminada que filtra o infiltra va contaminando el suelo, luego los residuos sólidos, y volvemos a lo mismo. Los productos, ahora, el producto ya elaborado y el transporte, el tema de la energía, que sería los combustibles. Bueno, y también se generan ruidos, ¿no es cierto? La despreocupación de la empresa por los impactos que su actividad produce en el entorno se ha hecho patente tanto a nivel consumo de recursos naturales como contaminación producida. Pero esto está cambiando y se hace necesario que las empresas se preocupen por el ambiente y adopten las medidas necesarias para ahorrar recursos y contaminar menos, manteniendo su nivel de competitividad. Bueno, eso fue Empresa y Ambiente. De una manera muy resumida, lean la clase y cualquier duda, estoy acá para.